Bien, continuamos con nuestro tema. La semana pasada estuvimos haciendo unas importantes diferenciaciones entre las características del autismo, del TDAH, de la esquizofrenia, y llegamos a la conclusión de que existían algunas evidencias transversales que equivocadamente han llevado a considerar que las alteraciones sensoriales equivalen a autismo. Hoy tuve la oportunidad de escuchar una conversación de alguien, una charla de alguien enseñando a otras personas sobre el tema de neurodivergencia, pero se enfocaba no, es decir, a pesar de que la charla era sobre esquizofrenia, perdón, sobre neurodivergencia, la persona hablaba de Parkinson y aseguraba que las alteraciones sensoriales equivalían al diagnóstico de Parkinson. Pero la forma en la que lo afirmaba era realmente convincente. Realmente la persona no intentaba engañar a otros, a quien le escuchaban. Realmente la persona estaba, en mi criterio, sinceramente equivocada. Pero me llevaba eso a reflexionar sobre lo que nos encontramos en el día a día de nuestros estudiantes, pacientes, de nuestra práctica profesional. Como a veces podemos estar equivocados, honestas, sinceramente, sobre algunos elementos, pero relacionados con diagnóstico o con tratamiento. Pero eso no es poca cosa, porque quienes finalmente terminan afectados son los pacientes, las familias, los estudiantes. Así que realmente me parece necesario que nosotros, ustedes por lo menos que están en este proceso, tengan la gentileza de revisar los temas que se han enviado, las presentaciones, los videos anteriores, porque muchas personas dependen de ustedes. Así sea solo una persona, su familiar, por ejemplo. Depende de que usted aplique unos buenos criterios, unos buenos parámetros, no solamente en cuanto a la observación, sino en cuanto al análisis diagnóstico y los procesos de intervención. Realmente es importante. Una persona neurotípica, usted, una persona neurotípica, perfectamente puede tener alteraciones sensoriales, incluso una mezcla de ellas. Y eso no significa que usted esté dentro del espectro o que usted esté dentro del TDAH o que usted tenga Parkinson, que entre otras cosas casi nada tienen que ver estas alteraciones sensoriales con Parkinson, son más bien alteraciones de otro nivel, pero por eso es tan importante que analicemos bien estos aspectos. Entonces yo quiero pedirles hoy que por favor revisemos detalladamente este tema en dos fases. El primero, este que tienen en pantalla. Quiero que veamos un poco las diferencias o las comparativas que tenemos entre la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, o hiperreactividad, hiporreactividad, como quieran ustedes manejarlo. Y ya hemos visto anteriormente cómo a nivel neurológico nuestro cerebro está diseñado para captar mucha información en general de todo el cuerpo, de cada célula del cuerpo, de cada tejido, de cada órgano. Y tenemos muchos receptores, hemos dicho. Hay receptores, por ejemplo, de calor, que le dicen a usted si hay frío o hay calor. Receptores de temperatura. Hay receptores de presión que usted tiene sobre la piel
receptores de presión suave, de presión fuerte, que le dicen si los están tocando, si los están acariciando, si los están tratando fuerte, los están presionando. Hay receptores lumínicos, no solo en los ojos, en la retina, donde evidentemente es abundante, sino también en la piel. Y usted va caminando y de pronto a su espalda, sin que usted no vea la fuente de luz, se enciende, se prende una fuente de luz, lo ilumina, y usted alcanza a percibir la luz aún sin verla, la está percibiendo a través de la piel. Receptores olfativos, por supuesto, algunos mucho más agudos que otros. Personas que detectan olores de manera muy fina, los pueden discriminar y además a cierta distancia. Más los demás que vamos a ver ahora. Entonces el proceso sensorial es esa forma en la que su cerebro y en general su sistema nervioso detecta esa información que está produciendo el entorno, pero también detecta lo que está ocurriendo ahí adentro de usted. No solo lo de afuera, sino lo de adentro, lo interno. Sin embargo, eso es como un balance, como el que ven allí en la imagen, ¿no? Que se puede ir hacia un umbral bajo o hacia un umbral alto, o estar regulado, que es, entre comillas, normal o típico. Muy difícil definirlo. Por ejemplo, el nivel de sonido que a usted le parece agradable, a otra persona no le parece que está muy bajo o muy alto. Y no estamos hablando de neurodivergencia, estamos hablando de neurotipicidad. Entonces, ¿qué es lo más adecuado en cuanto a temperatura, por ejemplo? A algunos una sensación les parece demasiado frío y otros no tanto. Y no estamos hablando de neurodivergencia. Es una modulación que cada uno tiene y que depende de la manera como su propio cerebro interpreta lo que está percibiendo del entorno. Entonces está este modelo de integración, que es el modelo de integración de Dunning, en donde de una parte tenemos el umbral neurológico, que puede ser bajo o alto, en el eje de las Y, el que va de abajo hacia arriba, un umbral neurológico bajo o alto, y en el eje X tenemos una autorregulación que puede darse de manera pasiva o que puede darse de manera activa. Y eso nos forma estos cuatro cuadrantes que tenemos en la pantalla. Una persona con autorregulación pasiva y con un umbral alto de dolor tiene un sistema que casi no registra estímulos. Es ese niño que parece arriesgarse a situaciones de extrema peligrosidad. Salta de las escaleras, se sube a lugares que se ven de riesgo, se golpea y no llora tanto y las personas dicen es muy valiente, casi no llora. Y lo que tenemos es una dificultad en la integración sensorial o en la identificación o en la percepción del dolor. Hay una hiposensibilidad a nivel táctil, por ejemplo. Pero así con todos los demás, con todas las demás esferas que hemos venido mencionando. En el cuadrante inferior tenemos a una persona que tiene una autorregulación pasiva y un umbral bajo del dolor. Entonces aquí está esa persona que siente dolor por casi nada, dirían los demás. Es que se asusta mucho, todo le duele y va a ponerse una inyección en la clínica y es terrible, parece que le estuvieran cortando los músculos con un bisturí.
realmente siente demasiado dolor, no solamente por el efecto psicológico de estar en un escenario clínico, sino porque realmente sienten dolor. Ven los dos extremos, ¿no? Es un umbral alto que prácticamente no registra dolor o es un umbral muy bajo en donde el dolor se recibe de manera muy intensa y afecta. Es un dolor no imaginario, es un dolor real. No es que la persona esté inventando que le duele. A algunos les parece incluso hasta gracioso porque la persona sufre mucho con este tema del dolor. Y los otros dos cuadrantes entonces se presentan con una autorregulación que es activa. Y cuando tenemos esa autorregulación activa con un umbral bajo, estamos hablando de una absoluta hipersensibilidad. Diríamos entonces que los cuadrantes de la izquierda, el espectador y el sensitivo, están más en la neurotipicidad. Una persona neurotípica puede tener un nivel de espectador o sensitivo, mientras que los cuadrantes que están a la derecha, el evitativo y el buscador, realmente los vamos a reconocer como hipersensibles o hiposensibles porque están mucho más al extremo de los otros dos cuadrantes. Si bien es cierto que el sensitivo percibe el dolor de manera muy intensa, la hipersensibilidad no solamente recibe esos estímulos de una forma todavía más intensa, sino que además con mucha más reactividad del sistema neurológico, del sistema de recepción de señales y de dolor, y mucho más rápido. Entonces, existen alteraciones sensoriales importantes en cualquiera de sus esferas que hacen que la persona termine generando mecanismos de defensa para evitar esas sensaciones. Mecanismos de defensa que a veces parecen un poco irracionales, si se quiere. Por ejemplo, alguien poniéndose guantes para manipular objetos metálicos, digamos, la cuchara cuando va a desayunar en ciudades frías. Y alguien dirá, oye, si eres exagerado, ¿por qué te pones guantes? Es cierto que la cuchara está fría, pero tampoco. O el niño que sufre mucho porque lo van a bañar con agua fría o con agua caliente y es un niño que tiene hipersensibilidad y realmente sufre porque el agua que le parece tibia o ligeramente tibia a otras personas, para él es absolutamente caliente y está causando dolor y sufrimiento. O agua fría en extremo y lo bañan con agua fría porque le dijeron que el agua fría era buena y le está causando un dolor extremo también. Igual ocurre con los ruidos, con los olores, con los sabores, pero ¿por qué no te comes esto que yo te lo preparo? Y todo el mundo se lo come y no pone problema, solo tú le pones problema a esta comida. Esa persona está percibiendo no solamente el sabor, sino el olor, porque el sistema gustativo está completamente comunicado con el olfativo. Por eso siempre preguntamos si come carnes rojas. Las carnes rojas tienen un olor muy intenso que una persona neurotípica no nota, al contrario, le parece agradable. El olor de carne asada, por ejemplo, de carne guisada, a algunas personas les puede parecer agradable, a otros les parece absolutamente espantoso ese olor. Por la concentración de hierro, por la concentración de proteínas que tiene la carne roja es muy intensa. Su composición es un poco diferente a la carne de pollo, a la carne de cerdo, a la carne de pescado. Entonces es frecuente que los niños se vayan la carne de pescado, la carne de res y prefieran carne de pollo o carne de cerdo, pero asada, de manera que logra matizarse un poco tanto la textura como el color, el olor y el sabor. Entonces se explica por qué el niño no come. Come porque le están dando de comer cosas que les parecen realmente muy desagradables. Y en el otro extremo, el último cuadrante, pues tenemos a un perfil de hiposensibilidad. No percibe sensaciones, no percibe emociones.
Regularmente, y no siendo el 100% de los casos, regularmente los niños con autismo están en el cuadrante de la hipersensibilidad y los niños con TDAH están en el cuadrante de la hiposensibilidad, pero no en todas las esferas. Es decir, hay un mix de de esas esferas que pueden combinarse unas a otras y que terminan haciendo una mezcla específica cada, para cada paciente. Entonces, el niño hiposensible necesita ruidos más fuertes, acceso a la pantalla para poder mantener una sobrecarga sensorial que lo mantenga regulado, se tranquiliza con la sobrecarga sensorial cuando le dan la tablet o el teléfono para poder lograr el nivel del umbral de tranquilidad que necesita de acuerdo a su sensorialidad. Es el niño que casi no siente dolor, incluso les he contado de pacientes que han tenido fracturas y no perciben el dolor de la fractura, no lo sienten. Dolores que para otros serían extremos, para estas personas o son soportables o son inexistentes. Entonces les dejo aquí estas ocho esferas sensoriales, entre las cuales tenemos tres que son internas. Es que ya todos conocen: táctil, auditiva, visual, auditiva, bueno, gustativa, olfativa, tienen las básicas. Y la que me interesa que podamos identificar también, específicamente la vestibular y la interoceptiva. Pero vamos a tocar cada una de las ocho de manera detallada. Vamos a identificar cómo se expresan tanto en la hipersensibilidad como en la hiposensibilidad. Y revisemos la esfera visual. Manejar esto en los colegios es bien difícil porque los colegios deben tener un nivel de intensidad lumínica adecuado según las normas existentes. Lo mismo pasa con los centros comerciales o los lugares comerciales en general deben tener un nivel de luminosidad que es adecuado. Un niño con hipersensibilidad tiene afectación con las luces intensas o cuando los escenarios están muy sobrecargados. Los salones los salones de clase regularmente tienen muchas luces muy intensas y además tienen muchos adornos, ¿no? Y a veces los pintan con colores llamativos y tienen mucha decoración, muchos juguetes, carteleras, una cantidad de cosas recargando las paredes y definitivamente satura visualmente a los niños. Entonces ellos tienden a meterse debajo de la mesa, por ejemplo, a irse para el rincón. Están sobrecargados sensorialmente por el elemento visual. Ahora se ha puesto de moda por allí que las autoridades de salud y ambientales también hablan de la contaminación visual. Ocurre también en escenarios en los que deberíamos controlar esa contaminación visual para favorecer a los niños. Pues está la hiposensibilidad, niños que les gusta mirar la luz del sol, por ejemplo, o que observan objetos en movimiento, balanceándose, girando, o que deben regularse con el uso de pantallas, a pesar de la adicción que produce las pantallas, los papás se los dejan porque, digamos que se queda quieto, ¿no? Entonces están en la comida y le prestan el teléfono para que el niño se quede quieto. Les llaman la atención los colores intensos, la rapidez, el cambio de imágenes, la luminosidad. Podemos estar hablando de una alteración de tipo de hiposensibilidad visual que requiera un umbral alto a nivel auditivo. En la hipersensibilidad, el nivel del televisor que está en nivel 6 que para usted es óptimo, para un niño hipersensible es espantoso y lo está enloqueciendo. Mientras que en
niños que tienen hiposensibilidad necesitan subir todavía más el nivel del sonido y los papás comienzan a preguntarse si el niño tiene problemas auditivos. Hablaba el otro día con una persona que tiene una gran molestia porque cuando mastica siente que cruje la comida en su boca, por eso no consume alimentos crocantes, prefiere alimentos blandos, porque cuando mastica los alimentos que son crocantes, produce un ruido demasiado intenso, percibe un sonido muy fuerte cuando está masticando. Entonces prefiere la comida que sea de una textura que no produzca crujidos al masticar. Los ruidos de la licuadora, los ruidos del motor, del carro, del camión de la basura, los zumbidos, se tapan los oídos, incluso se despiertan en las noches por los sonidos que parece que son leves. Entonces, esa aversión al ruido o al sonido, que en los colegios también es difícil de manejar. La hiposensibilidad, insisto, a veces tiende a confundirse con dificultades en la audición. Los papás se preguntan si el niño es sordo, por ejemplo. A nivel táctil es fácil identificar esto porque casi siempre les molestan las maquillas de la ropa, ¿no? A los niños con hipersensibilidad. Pero además les molesta muchísimo que los toquen, que los abracen. Entonces no solamente rechazan ciertas texturas, sino el contacto con otras personas. En doble vía, porque les molesta el contacto social, contacto físico, pero por evento social, y les molesta también la percepción del tacto. Se quitan los zapatos, no les gusta tener ropa puesta. Hay niños que a la primera oportunidad posible se quitan toda la ropa. No les gusta que los besen, no les gusta que los abracen, no les gusta sentir el tacto del colmón, del pegante, de la comida. Y a nivel de hiposensibilidad nos encontramos con niños que necesitan ese estímulo profundo. Y en niños con hiposensibilidad táctil se recomienda, por ejemplo, el uso de camisas de compresión, como las que utilizan ustedes cuando llevan a los niños a la piscina, ropa de compresión, que les dan cierto nivel de regulación. Casi no sienten calor o frío, no tienen problema con eso. Mm, no se dan cuenta que tienen las manos sucias o la cara sucia porque no perciben esa sensación. Les gusta, son un poco más bruscos, ¿no? Decimos, ese niño es brusco, porque es que como no percibe el nivel de dolor ni el nivel del tacto, o sea, no equilibra el tacto, entonces es muy fuerte, muy brusco en su trato con los pares. A veces se muerden, se pellizcan, se sangran, necesitan tener el contacto eh, con el dolor, les da cierto nivel de satisfacción porque les permite ubicarse en el entorno también. A nivel gustativo, que decía, se relaciona con la esfera olfativa también, gran dificultad para poder alimentarlos, porque nada les gusta. La mayoría de ellos rechazan comidas tipo gelis o coladas o comida viscosa, comida babosa, y todo les produce asco. Y no les gustan ciertos colores que asocian con texturas. Los colores, por ejemplo, de los vegetales son colores desagradables y el sabor es desagradable, de manera que terminan por asociarlo.
En los niños con hiposensibilidad, al contrario, quieren comer todo, lamen las paredes, comen, a pesar de que no estamos hablando acá de un trastorno alimentario, porque hay niños que comen jabón, que comen piedritas, comen tierra, pero estamos hablando de otra cosa, es otra condición alterna, entonces no lo vamos a confundir. Niños que les gusta o personas que les gusta comer con mucho picante y prácticamente no sienten el sabor del picante o los sabores ácidos. Son capaces de comerse sin problema de esos dulces que son hiperácidos y no, ni siquiera lo perciben. Pero intentan percibir el sabor de todo, hasta lamen a otras personas, intentando aprender el sabor de la gente, hasta su propia piel. Entonces se están llevando todo a la boca, quieren sentir las sensaciones del sabor porque no las perciben adecuadamente. Las alteraciones olfativas tienen que ver con la comida, pero también, por ejemplo, con los perfumes, con los productos desinfectantes, con los ambientadores, esos ambientadores de baño, o las colonias que se ponen los papás, las profesoras, los profesionales cuando van a atender a los niños. Las demás personas no la sienten, ellos la sienten demasiado intensa, pero también existe la ceguera olfativa. Entonces tienen que estar inhalando olores. Hay niños que se pegan a la otra persona y la huelen y huelen absolutamente todo, así como el que lame todo para poder percibir la sensación del gusto. Aquí está el niño que huele todo para poder percibir alguna información ah, a partir de las partículas olfativas. Y esto es peligroso, porque hay olores que nos advierten del peligro y hay sabores que nos advierten del peligro. Por ejemplo, comida descompuesta. No la olemos ni percibimos el sabor. Entonces se la comen y se intoxican. O el ejemplo que dejamos ahí en la diapositiva, el humo de un incendio. No lo perciben. O se pueden quemar con insumos químicos, huelen el decol, el barzol, la gasolina, no perciben el dolor, lo perciben muy bajo y no les molesta y hasta les puede parecer agradable. A nivel vestibular, lo que tiene que ver con el equilibrio y el movimiento, cuando usted va por carretera, en un bus, en un carro, en su bicicleta, usted percibe incluso la sensación de velocidad. Usted sabe a qué velocidad va, si va rápido, si va lento. La hipersensibilidad tiene que ver con ese terror que produce el perder el contacto con el piso. Por eso no les gusta que los alcen. Los alzan, les hacen perder el contacto con el piso y ya tienes o sea, un factor que va a desencadenar en algo complicado. Pero hay personas que frecuentemente tienen mareo, tienen náuseas, que tienen dificultad para los juegos infantiles, los niños a los que no les gusta definitivamente estar en un columpio, en un balancín, porque se pierde esa estabilidad que da tener los pies afirmados sobre el suelo. En la hiposensibilidad ocurre lo contrario. Y ese niño que comienza, por ejemplo, a girar como un trompo, y tú le dices, no gires porque te vas a caer, y él puede durar girando media hora que no se va a caer, no va a perder el equilibrio. Salta, se sube, escala, trepa, puede quedarse sentado. Hiposensibilidad del movimiento, necesita movimiento para poder compensar. A nivel propioceptivo, difícil para el manejo del niño. En cuanto a los padres, los profesores, difícil. Produce miedo en la hipersensibilidad, produce miedo el movimiento.
no quieren correr, no quieren nadar, no quieren jugar, y no porque tenga que ver con la socialización. Estamos en la esfera sensorial propioceptiva. Entonces permanecen quietos, como que no les gusta moverse para nada, tienen miedo a moverse, tienen miedo a jugar, evitan el esfuerzo físico. La esfera propioceptiva tiene mucho que ver con las articulaciones, los sensores en las articulaciones que nos indican la posición del cuerpo. Usted en este momento, si cerrar los ojos, perfectamente puede identificar si sus brazos están extendidos, recogidos, incluso el nivel de ángulo de sus rodillas, sabe si están estiradas hacia afuera, hacia adentro, el nivel de inclinación. Esa información le están dando las articulaciones. Y si se está apoyando sobre la mesa o sobre la silla o sobre la espalda, lo que sea, sus articulaciones están enviando esa información al cerebro y le están diciendo cómo es su postura. Entonces, cuando hay hipersensibilidad, por eso el niño adopta esa postura rígida. En cambio, la hiposensibilidad a nivel propioceptivo, hay demasiada torpeza. El niño se choca con todo, patea. La persona va caminando y se golpea con la mesa, con la cama, con las sillas. Son muy bruscos para escribir con el lápiz, cada rato rompen la punta del lápiz. Van a acariciar al pollito que le acabaron de comprar y con la primera caricia le aplastaron la cabeza al pobre pollo. Se golpean cuando van corriendo, cuando van caminando, se chocan. Tienen dificultad para moverse en el espacio, no manejan el espacio, no conocen los límites de su propio cuerpo a nivel físico. Y todavía más complejo para el manejo de los padres y de los cuidadores y de los profesores, la esfera interactiva. ¿Cómo me siento a nivel interno? Estoy respirando bien, me duele el estómago, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de orinar, tengo hambre, tengo sed. No perciben eso, no lo perciben. Entonces, no hay cómo identificar mis funciones corporales internas. De manera que el niño no va a controlar esfínteres fácilmente porque no va a sentir la necesidad de orinar. Cuando te das ganas de orinar, ve al baño. No sabe qué es eso. No percibe qué es eso. No sabe qué le están diciendo porque él no ha sentido las ganas de orinar, no lo puede sentir. La hiposensibilidad probablemente entonces es una de los desafíos más altos para el personal cuidador. Hay que poner al niño a que coma por horario, o a que tome líquidos por horario, o a que vaya al baño por horario. Profesor, no espere a que el niño le diga que tiene ganas de ir al baño. Mándelo por horario, cada media hora, cada 20 minutos. Cree una frecuencia. Papás, no esperen a que el niño les pida comida. Denle comida por horario. Llévenlo al baño cada cierto tiempo. Generen un reloj interno en su escenario. Cuando ocurra cierta situación, cuando llegue tu hermanita del colegio, vas al baño. Cuando, no sé, cuando veamos este programa de televisión, entonces vas al baño y tomas agua. Eso es la hiposensibilidad. La hipersensibilidad, entonces, al contrario, ante cualquier dolor mínimo a nivel interno, se produce mucho sufrimiento. Un cólico estomacal que pudiera ser soportable para la mayoría de las personas, para una persona con hipersensibilidad a nivel interoceptivo es un dolor espantoso, un dolor de estómago intenso, la necesidad de utilizar el baño frecuentemente. Y si no han aprendido a utilizar el baño, entonces evacuación permanente, continua, en cualquier parte, tratando de mejorar el dolor que está sintiendo. Hay personas que
dice que perciben hasta sus propios latidos. Entonces es bastante complejo este marco de identificación de esas sensaciones. Entonces eso nos lleva a, en general, una mezcla que llamaremos sobrecarga sensorial, que lo quise representar de esta manera, como que vamos por unas autopistas y de pronto aquí en el centro todo se colapsa, porque no todas las esferas van en hiper o en hipo, sino que cada una se mezcla en diferentes intensidades hacia arriba o hacia abajo. Entonces puede tener hipersensibilidad gustativa, hiposensibilidad táctil, etcétera. De manera que organizar todas esas sensaciones es muy difícil para este paciente, que puede reaccionar de dos maneras: con irritabilidad extrema, patea, llora, golpea, los meltdowns, o en otro caso puede desconectarse del medio, está sufriendo, pero no sabe cómo expresarlo, hace mutismo, se desconecta, hacemos el shutdown. De manera que hay diferentes clases de respuesta de acuerdo a lo que esté ocurriendo en ese paciente. E incluso ante estímulos que le puedan parecer inofensivos a otras personas se presentan reacciones extremas. Y es una persona que está en permanente estado de estrés, tensión muscular, fatiga. El estrés es continuado. Diferentes formas de intentar adaptar. Y aquí hay una doble visión de parte de los especialistas. Algunos dicen, necesitamos adecuar ese perfil sensorial para que la persona se adapte al medio, facilitarle su relación con el medio ambiente, con la comunidad en general, hasta llevarlo a la normalidad, ¿vale? Entre comillas, llevarlo a la normalidad. Y otros que dicen, no, acá no necesitamos modificar el perfil sensorial de nadie, sino adaptarlo para que pueda tener autonomía en su entorno, para que no permanezca en estrés, en ansiedad y que sea funcional. Son dos formas de apreciar la respuesta que en este momento podemos ofrecerle a nuestro paciente acerca de su mix de sensibilidad. Por ejemplo, en ruidos, una recomendación es póngale audífonos con cancelación de ruido. El problema es que regularmente el niño que tiene alteraciones auditivas las tiene también a nivel sensorial, entonces no soportan los auriculares, los audífonos. Es necesario manejar el ruido de otra manera, ¿no? Un poco más ambiental, más general. Pero sí podemos, por ejemplo, quitar las etiquetas a las camisas, al pantalón de los niños o comprar una ropa que no tenga costuras, por ejemplo, que facilitaría cantidad. Hay niños que aprenden a ponerse la ropa interior al revés, porque les causa menos molestia el exterior que el interior de la ropa interior, por las costuras, por las marquillas, todo eso. O en hiposensibilidad, por ejemplo, adaptar el espacio de trabajo, adaptar las sillas, adaptar, ponerle ropa de compresión. En general, tratar de identificar primero cuál es la mixtura de sensibilidad que tiene el paciente para poder intervenir, aunque sea en una esfera, por lo menos inicialmente. O sea, por algo tenemos que comenzar. Pudiéramos reducir todo al tiempo sería magnífico, pero vamos adaptando también nuestro entorno, la casa, la institución, los consultorios. Por ejemplo, acá en nuestra clínica nosotros no atendemos con bata blanca. Nadie atiende con bata blanca. Cuidamos mucho que el olor del medio ambiente no tenga ese olor a clínica típica, ¿no? El olor del alcohol, del procedimiento médico. Cuidamos que no tengamos olores
típico de una clínica, que no parezca una clínica, parece más como que el niño está entrando a un salón de clases o a un salón de juegos. No se ve como una clínica, se ve una clínica afuera, que el mismo lo dice, pero internamente con los niños no, digamos, no lo percibirían de esa manera. De hecho, antes en nuestra clínica utilizábamos, nosotros acá tenemos habilitación para toma de muestras de laboratorio y luego nos tomaban miedo a regresar a las terapias. Entonces decidimos que no tenemos muestra, no tomamos muestras de laboratorio acá internas, sino enviamos a los niños a a un laboratorio externo. Nuestra clínica se llama Reina Elizabeth IPS, estamos en Santa Marta. Entonces, cuando tú entras, tratamos de que no, insisto, que cumplir la norma, por ejemplo, que estén las rutas de evaluación, de evacuación, que estén o sea, lo que dice la norma, pero que esté hecho en unos colores y que las personas no se vistan con tapabocas en lo posible, pues cuando toca, pues es necesario, por supuesto, para cumplir los protocolos, pero que no parezca como la clínica típica. Igual debería suceder, por ejemplo, en los colegios, bajarle un poquito hasta para la intensidad de la luz, decirle a los papás que no le pongan colonias a los niños, la comida, en lo posible que si van a destapar las loncheras, sea afuera en el patio donde no hay una concentración de olores, los colores de la ropa de los profesores. En casa lo mismo, ah, el ruido. En la costa tenemos la música del vecino, ¿no? En todas partes, pero aquí en la costa tenemos la música del vecino que a veces en cierta fecha se pone intensa y es un sufrimiento. Yo tengo unos pacientes en Valledupar y la mamá cuando sabe que viene ya para estos días, una mamá que tiene su casa cerca al lugar donde hacen los conciertos, entonces ella tiene una habitación que ha diseñado para aislar el sonido y ya es un chico grande, lo pone allí dentro de esa habitación, sobre todo en las noches durante el Festival Vallenato, para evitar que se impacte incluso, y él logra percibirlo. Y logra percibirlo no tanto por el ruido, sino por la vibración que siente a nivel de los sensores táctiles. Pero hay que hacer adaptaciones en casa, en el colegio, en las clínicas, en todas partes para poder facilitar la vida a nuestros niños. Déjenme que todavía me quedan unos minutos. Déjenme aprovechar estos 10 minutos para la siguiente presentación. Porque quiero hablarles de esto, ¿no? Les he dicho, hay un mix sensorial que le llamaremos así la arquitectura sensorial. ¿Cómo filtramos todos esos estímulos externos? Y creo que la mejor imagen es la que tienen allí a la derecha en su pantalla, como ese ecualizador, ¿no? Fíjense que tiene muchos botones porque así como las esferas sensoriales necesitan ser reguladas, así digamos que este equipo, de acuerdo a cada canal, va modulando los efectos que quiere producir el sonidista. Es genético, hay una base genética para la sensorialidad, es decir, que curarse hasta qué punto, ¿cierto? Que lo consideran una enfermedad, pues no, porque entonces todos estaríamos enfermos. Es decir, todos tenemos expresiones de sensibilidad que son diferentes entre las personas. Vuelvo a insistir, algunos de ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes no soportan el sabor del pescado, no comen pescado jamás, y a otros les encanta. Y eso no significa que ninguno de los dos esté enfermo. Son solamente diferencias sensoriales. Lo que pasa es que aquí se nos complica todo cuando tenemos un extremo en la hipersensibilidad o la hiposensibilidad. Por eso no hablamos de un modelo médico, normativizar o normalizar el nivel de sensorialidad, porque volvimos a preguntarnos entonces qué es normal, cuál es el nivel normal. Sino que la idea es adaptar los entornos para que podamos ajustar esos entornos a nuestro paciente.
Y así lo que he querido es mostrarles cómo el cerebro funciona como esta consola de mezcla. Tenemos una cantidad de estímulos del exterior, las luces, los ruidos, los olores, los sabores, el medio ambiente en general, llega a nuestro cerebro que hace una interpretación de esos estímulos a nivel del mesencéfalo y del tronco encefálico, procesan la información y se la envían a las áreas cognitivas y se produce la conducta. Una conducta que puede ser emocional a través de una disrupción emocional fuerte o motora, correr, taparse los oídos, golpear, romper, etcétera. Entonces, hay un estímulo de entrada, un procesamiento y hay una respuesta de salida. Aquí nuevamente están las esferas sensoriales, no profundizo en esto, ya las sacamos de ver una a una, pero lo que sí quiero decirles es que debemos tener un sistema de recepción y una barrera de detección de esos umbrales, lo que llamamos la investigación sensorial de nuestro paciente, el cuadro sensorial de nuestro paciente o el perfil sensorial de nuestro paciente, como lo quieran llamar. Entonces, yo tengo ese perfil sensorial, debo aplicarlo para cada una de las esferas. No es un estudio que se haga tan fácil, pero tampoco es extremadamente complejo. Y seguramente ustedes ya tienen algunas ideas, aparte de lo que hemos conversado durante estos minutos, de cuál es el perfil de algunos de sus pacientes, estudiantes o familiares. Pero tenemos dos opciones. ¿Qué respuesta vamos a tener frente a eso? ¿Cómo vamos a controlar esa cantidad de estímulos que están entrando a ese cerebro neurodivergente? ¿Cuáles son? Porque nosotros sí tenemos la capacidad de poder controlar, por ejemplo, los olores, los sabores, perfumes, etcétera, todo lo que ya mencionamos. Ese cuadro ya lo conocen, solamente que aquí lo presenté de otra manera. Bajo registro, sensibilidad, hiper o hipo. Ya, eso ya lo conocen, es el mismo cuadro anterior. Pero como ustedes hacen el perfil sensorial de su paciente, entonces saben cómo pueden ir modulando, por ejemplo, en la comida ciertos sabores. No pretendan que el niño comience a comer todo mágicamente de un día para el otro porque el médico le dio una pastilla que le resolvió el problema, eso no va a ocurrir. Si hay sabores que ustedes quieren introducir o texturas que quieren introducir, pues hay que hacer terapia sensorial. Y la terapia sensorial tiene que ver con exposición también. Por ejemplo, dificultad para tocar geles. Vamos introduciendo un poquito de colbón, luego hacemos una masa, lo ponemos a tocar arroz, lentejas, a jugar con ciertas cosas que vayan facilitando el acceso táctil a ciertas texturas. Cuando manejamos texturas, comenzamos a manejar olores y sabores también de manera progresiva. No pretendas cambiarle todo al niño de una vez porque no va a funcionar. Entonces hay dos perfiles grandes que identificamos en nuestros pacientes. El perfil buscador, que normalmente es un niño que tiene un umbral alto en cualquiera de las esferas y que necesita autorregulación activa, o un perfil evitativo, que es el que tiene umbral bajo, que también se puede hacer autorregulación activa, pero ese perfil evitativo es el niño aislado, ¿no? Mientras que el perfil buscador es el niño expuesto, el perfil evitativo es el niño aislado. Aquí tenemos al niño con selectividad alimentaria, por ejemplo. Aquí tenemos al niño que se choca contra todo, se golpea contra todo, es impulsivo en el perfil buscador, en el perfil evitativo. Tenemos al niño que no le gusta estar en medio de mucha gente. Vuelvo a insistir, no estamos hablando acá, todavía no estamos tocando disrupciones de tipo alteraciones de dificultades para permanecer en grupo. No, esto es puramente sensorial, lo que estamos hablando hoy. Un perfil sensitivo o un perfil espectador.
en umbral alto, en umbral bajo, llevándolos al extremo. Y entonces llegamos a esto que le llamaremos, y esto es a lo que los quiero invitar, por eso la razón de esta presentación, que llegamos al ecosistema sensorial de nuestro paciente. En todos es diferente, en todas las personas es diferente, incluso en personas neurotípicas, el ecosistema sensorial es diferente. No se moleste cuando su esposo o su esposa diga que no le gusta cierta comida, así usted la haya preparado con gusto. Hace parte del ecosistema sensorial de esa persona. O que no le gusten ciertas texturas, ciertas ropas, ciertos colores, que a usted le parecen agradables, pero al otro no. Hace parte del ecosistema sensorial. No tenemos una combinación única. En todos estos cuatro cuadrantes mencionados tenemos combinaciones de cada una de esas ocho esferas sensoriales. Y hay dificultades en cómo se modulan esa información. Hay dificultades en cómo se discriminan esos estímulos externos. Por eso en personas altamente sensibles se requiere que estén acompañadas de personas muy empáticas, profesores que comprendan la situación, directivos en los colegios que comprendan la situación y se adapten también, compañeros del colegio que se adapten, que puedan comprender lo que está pasando y se adapten, padres que se adapten. No les bien, ese tema de las colonias en los niños a las 7 de la mañana en un salón de clases, 15 colonias diferentes, eso es espantoso para una persona que tiene hipersensibilidad. El olor de la comida, llevan al niño a desayunar, que desayune en el salón. Los niños que tienen problemas de sensibilidad, que no solamente la respuesta de conectividad en los lóbulos parietal y occipital que se produce en los pacientes que tienen alteraciones sensoriales, sino la forma en la que se integran esos datos del medio ambiente dentro de nuestro cerebro. Son, ustedes observen la imagen, intento en la parte de arriba representar una conectividad o una neuroconectividad de un paciente o una persona neurotípica y abajo quiero tratar de ilustrar una conectividad autista compleja, difícil de entender, que requiere, insisto, personal empático que comprenda lo que está pasando con el paciente. Entonces lean este cuadro, porque necesito que lo lean con tranquilidad, con calma. Van a ver no solo la naturaleza, sino el déficit social en cada uno de estos perfiles. ¿Cómo deberíamos abordar, cuál debería ser el enfoque para abordar cada uno de esos perfiles? ¿Cuál es la naturaleza que produce la disfunción? Hacia abajo, recuerden el rango de la neurotipicidad, muy hacia abajo, la hiposensibilidad muy hacia arriba, la hipersensibilidad, incluso hipersensibilidad extrema, es lo que quiero mostrar aquí a través de esta imagen. El mundo se nos vuelve algo amenazante, pero eso está más seguro en su aislamiento social, en su habitación con las luces bajas, que nadie entre, que no se escuche ningún ruido, que no haya luz. Un escenario ideal para la persona con hipersensibilidad. Y lo que vemos allí, lo que está afuera, vemos es al niño que golpea, al niño que grita, al niño que se tapa los oídos, al niño que tiene movimientos extraños, al niño que tiene hiperactividad, al niño que hace steaming. ¿Y qué es lo que no vemos? Le está doliendo, está sufriendo, tiene taquicardia, tiene dolor muscular, tiene fatiga, tiene alteraciones, no puede dormir bien, tiene dificultades en la organización, en la dirección, en el control, en las funciones ejecutivas en general.
se manifiestan en lo visible, en lo que vemos que es el comportamiento, pero allí internamente su fisiología está siendo alterada. Entonces viene el proceso de camuflaje social que en varones se da en edades muy adultas, pero en las mujeres se da desde muy niñas. El enmascaramiento se logra hacer por la unidad de grupos y por la forma en cómo los grupos acompañan. Los grupos acompañan a las niñas de manera diferente a como acompañan a los niños. Un niño se burla de otro y lo patea si se cae. Y las niñas normalmente acompañan a la compañerita que se cayó, la levantan, le ayudan a sacudir la ropa y la consuelan. Las niñas hacen el enmascaramiento social de manera mucho más ágil, más rápida que los niños. Por eso a los niños les cuesta más trabajo poder encajar en grupos cuando tienen estas alteraciones de tipo sensitivo. Y se sienten incomprendidos y realmente están incomprendidos. Las personas con neurodivergencia, es difícil comprenderlos. Pero alteraciones sensoriales no significa autismo. Incluso puede haber autismo con un mínimo, con una mínima alteración sensorial. Y podemos tener personas neurotípicas con más alta alteración sensorial que una persona con neurodivergencia. Entonces, hipersensibilidad o hiposensibilidad, es decir, alteraciones en las esferas sensoriales, no equivalen a diagnóstico de autismo, no equivalen a diagnóstico de TDAH y mucho menos a diagnóstico de otras patologías que son puramente neurológicas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo adicional que quieran? Les dejo las dos presentaciones en campus virtual, les dejo el examen y les dejaré la grabación de este video. Vale, por ahora muchísimas gracias, muy amables, que pasen bien. Muchas gracias.